¿cuál es el criterio que vos considerás que es el adecuado para decir si una persona es liberal o es parte de los nuestros que buscan la libertad y cuando no, ya sea por error o que lo hagan por gusto? No quiero jugar eso, pero ¿cuál sería el criterio que vos seguís? La cuestión va mucho más allá de la repartición de carnets de quién es liberal o quién no. Vos tenés que ir a la sustancia de las cosas. El liberalismo es sustancia, no es cultura. Por eso tenés un montón de personas con severas limitaciones intelectuales, culturales y de entendimiento del mundo que te dicen que no alcanza con la libertad, que la libertad es un marco vacío, que después tenés que añadirle principios. Los principios podrían ser, por ejemplo, la teocracia cristiana supremacista racial de Hoppe y sus perversos seguidores, ¿no? Son antivalores, en realidad, para los liberales. En realidad, el liberalismo es sustancia. El liberalismo es una filosofía moral. O sea, lo correcto es que el individuo gobierne su vida, se asocie con quien quiera, acepte o rechace determinadas pautas de convivencia, pero ¿qué pasa con el hijo gay de una familia de locos mormones o fundamentalistas religiosos en la sociedad anarconazi de Hoppe? ¿No? Porque los liberales tenemos una postura clara. Los fascistas disfrazados anarquistas, no. Igual, bueno, está bien, toda esa generación de gente que cree que es intelectual porque leyó 3 libros mal traducidos de estos austríacos que creen que saben todo y pueden explicar cualquier complejo fenómeno humano con 2 axiomas praxeológicos, no le puedes pedir mucho. En cambio, fíjate lo que escribían Voltaire o Bastiat. Bastiat no era un economista nada más. Lean lo que escribía Bastiat sobre la educación. Lean lo que escribía Bastiat sobre la religión, ¿no? Algunos ignorantes creen que Bastiat era católico porque hablaba de la providencia. Bastiat era deísta, como Thomas Paine, como todos los grandes ilustrados de la época, pero él dice en el capítulo 35 de Armonías de la Economía Política: si la expoliación arma la fuerza contra la debilidad, no menos dirige la inteligencia contra la credulidad. ¿Cuáles han sido los pueblos trabajadores que se libren del yugo de las teocracias sacerdotales? Hace una larga enumeración de todas las formas de sacerdotes que han utilizado la religión para hechizar a las masas y someterlas al poder político, incluyendo los muftís, que era el término eufemístico que utilizaban los liberales franceses para hablar de los católicos y sortear la censura, y culmina diciendo: han concretado la hazaña en apariencia irrealizable de no solo encadenar los brazos, sino también los espíritus. Y han sellado, creo que, el hierro candente de la servidumbre en la frente de Seide y la espalda de Espartaco, porque de una escultura antigua o clásica espectacular, se han logrado la esclavitud mental. Y ahí te das cuenta que el liberalismo no solo lucha contra el Estado. El liberalismo lucha contra toda forma de opresión, contra el ser humano. Y la vida de Voltaire, lo que hizo Voltaire por la tolerancia religiosa, las censuras que se bancó, vivió huyendo. Claro que tuvo un montón de contradicciones y fue cortesano de reyes que después lo echaban porque se cansaba de ellos y los exponía, como el emblemático caso de Federico el Grande, que lo obligó a irse desnudo en invierno en la frontera entre Prusia y Francia. Pero eran gente que tenía una visión mucho más integral. Por otro lado, el lente de la época sirve para entender por qué los liberales del 18 y de la primera mitad del 19 no eran anarquistas. Primero, la formulación del anarquismo es propia de un discípulo de Thomas Paine, gran liberal, que fue William Godwin, que de hecho salva a Paine de ser ejecutado por los jacobinos en la Revolución Francesa, porque Paine luchó en la Revolución Americana y luego fue censurado por criticar el esclavismo y el puritanismo americano, y luchó en la Revolución Francesa y luego casi lo matan por oponerse a la instauración del terror jacobino. Bueno, este hombre, William Godwin, formuló la idea del anarquismo sin ser liberal, pero claramente influenciado por Paine, a fines del siglo XVIII. Y más allá de eso, los liberales habían conquistado con los cambios de régimen grandes libertades dentro del Estado. El problema es que cuando se conforma el Estado moderno, se pierde completamente esa posibilidad. El Estado moderno se vuelve mucho más expansivo, mucho más inteligente. Tiene un poco que ver incluso hasta con la democratización, pero no solo con eso. Yo hace poco me compré una biografía de Turgot, el fisiócrata, que fue el ministro y consejero de Luis XVI. Las reformas emprendidas por Turgot, las reformas liberales de todo tipo emprendidas por Turgot, inconclusas, porque justamente el establishment de la época, los aristócratas y la iglesia lo odiaban y lo bajaron, hubieran generado una transformación liberal en Francia y ya estaban generando un aumento de la prosperidad y de la libertad dramático en Francia, que hubiera ahorrado los litros y litros y litros de sangre que se virtieron en la revolución, en la contrarrevolución y en las guerras napoleónicas. Pero no lo dejaron ser. Ya en Turgot ahí tenés un primer
un primer ejemplo de cómo viene un reformador liberal de verdad y lo terminan bajando y se termina generando un desastre absoluto, donde se van a enfrentar los absolutistas monárquicos con los absolutistas laicos jacobinos, que son los abuelos del marxismo. Ahora, después, en el siglo XIX, vos tenés Bastiat, por ejemplo, que fue diputado. ¿Qué logró Bastiat como diputado? Absolutamente nada en esos 2 años en los que participó. Por cierto, en el contexto de la Revolución de 1848. En cambio, ¿qué logró Bastiat como divulgador? ¿Qué logró Bastiat explicando la economía a la gente común? Fue el autor económico más leído de su tiempo. Los campesinos, los herreros parisinos, los campesinos de la Vendée o del Midi francés, leyeron a Bastiat, entendieron a Bastiat, y por eso Francia no fue comunista. Francia tenía condiciones culturales y políticas muy proclives para adoptar un totalitarismo socialista. No en vano allí estuvo la Comuna de París con la fabulosa historia que eso implica en 1871. ¿Por qué Francia no se hizo socialista? En gran medida por la influencia masiva que tuvo Bastiat en buena parte de la población. Entonces, ese Bastiat, ¿cómo no reivindicarlo? Ese Bastiat con una concepción amplia de la libertad, y ese Bastiat que le da la razón a su querido alumno Gustave de Molinari. En su lecho de muerte, Bastiat nombra a Molinari como el continuador de su obra y su legado, pero antes de morir hay una discusión entre entre Gustave de Molinari y otro discípulo de Bastiat del Jornal de los Economistas, francés, que era Charles Dunoyer. Y Charles Dunoyer sostiene enfáticamente que la única función lícita y aceptable del Estado es la seguridad. Y Molinari le dice, pero si no funciona el Estado en nada, y siempre genera desastres y crímenes monstruosos, ocúpese de lo que se ocupe, porque es un robo, porque es una restricción de la competencia, de la innovación y de la libertad, también en la seguridad el Estado es un mal, también en la seguridad el Estado va a ser un desastre. Y sobre esa base se construye el resto del autoritarismo y de los embates contra los derechos naturales. Bastiat le da la razón a Molinari. O sea, Bastiat tenía en sí ya el germen del anarquismo. Y lo mismo pasa con Herbert Spencer, el Spencer entusiasta de Estática Social, ese formidable libro que escribió en su juventud. Era un hombre enamorado del progreso que te describí. Imagínate lo que es ver ese progreso en primera persona. Y era un tipo que tenía fe en la humanidad, y era un entusiasta del Partido Liberal. Pero el Spencer maduro, el Spencer de la senectud, que 40 años después escribe El hombre contra el Estado, se da cuenta de que el Partido Liberal fue una estafa, de que el Partido Liberal se transformó en todo lo contrario a lo que declamaba, que el Partido Liberal convenció a los liberales que se queden tranquilos, que le dejen la potestad de defender la libertad a los legisladores, y por supuesto el interés de los legisladores va a hacer que el Estado crezca, sea más rico, más poderoso, y por eso él enumera magistralmente en el primer capítulo del Hombre contra el Estado las regulaciones, prohibiciones, aranceles, restricciones a la libertad terribles de todos los ámbitos, económicos y hasta biopolíticos, vos que estabas hablando de 2020, que trajo el Partido Liberal a Inglaterra en 1883. O sea, y él ya se dio cuenta que si el deber, como dijo él, del liberalismo en el pasado fue, y con éxito, acabar con las monarquías absolutas, el deber del liberalismo del presente y del futuro sería combatir la tiranía de los parlamentos. Richard Cobden, otro extraordinario liberal inglés que recordemos acabó con el hambre en Inglaterra, ni más ni menos, tras su ardua batalla cultural, hasta que logra la masa crítica suficiente para abolir las leyes del maíz, que eran las leyes que establecían privilegios para la producción de alimentos nacional en manos de los aristócratas terratenientes de Inglaterra, y él logra la importación de alimentos y abaratar drásticamente los costos, gracias a presión social. Hay caricaturas de la época que demuestran a Cobden y a su socio John Bright yendo de aquí para allá por las plazas públicas, hablando de la libertad y lo importante del comercio libre, y cuando ellos lo logran, terminan con la indigencia en Inglaterra. Al cabo de 10 años se elimina la pobreza infantil en Inglaterra. O sea, son salvadores de la humanidad, literalmente. Pero cuando fue diputado, Cobden no pudo hacer nada. Nada. Lo único que pudo hacer es dar unos magníficos discursos condenando los crímenes terribles del Imperio Británico a lo largo del planeta, porque el liberalismo es la cuna del antiimperialismo. Ya en esa época, la intervención política liberal había sido desactivada. Desde entonces, todo aquel que se diga liberal y entra a la mafia política lo hará por su propio interés y lo hará en contra de la libertad, reforzando y legitimando un sistema perverso.